Bueno, ahora sí, seguimos con más programa. No puedo evitar mi saludo tradicional de decir, bueno, seguimos con más programa como todas las veces, pero bueno, ya bueno. Porque ahora tenemos nuestra tradicional sección de la columna del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, y por eso estamos en comunicación con Eva Sacco. ¿Nos escuchás, Eva? Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, gracias por atendernos. Recordemos que ella es economista, integrante del CEPA, bueno, vos le dijiste, y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Exactamente, y uno de los temas de esta semana, que salió a la luz de los grandes medios, a partir del caso Triaca y su querida o no tan querida para él empleada doméstica Sandra Heredia, a quien recordemos tenía negro y designó en un sindicato intervenido, fue justamente el tema de las empleadas domésticas y la cuestión de la informalidad en el trabajo doméstico y la economía femenina en general. Justamente Eva publicó el 30 de enero un artículo en el sitio LATFEM que se denomina el Estado responsable de la invisibilización del trabajo doméstico. No sé si nos querés comentar un poco, como decís en este artículo, para empezar, cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a formalidad e informalidad, y también las diferencias que hay entre las mujeres que están formalizadas y las que no. Bueno, mira, te comento, en principio el 36% de las mujeres versus el 31% de los varones son informales, o sea, la formalidad pega más en las mujeres que en los varones. Pero además, ¿sí? Si uno analiza cuáles son las profesiones, no los trabajos en los cuales se insertan estas trabajadoras informales, encontramos que la mayor cantidad, ¿sí?, de las trabajadoras informales, cerca también del 30% de las trabajadoras informales, se insertan como trabajadoras domésticas, ¿sí? Al contrario de los varones, que se insertan en general como trabajadores de la construcción, los que hacen trabajo informal. Las trabajadoras domésticas es el trabajo más feminizado de todos. El 98% de los trabajadores domésticos son mujeres, ¿sí? O sea, casi la totalidad son mujeres. Y de este digamos, universo de trabajadoras domésticas, solamente el 78% está formalizado, o sea, son casi todas trabajadoras informales. Sí, el trabajo doméstico tiene ciertas particularidades, en principio que no es trabajo que se hace para una empresa, sí, o para para el mercado, sino que es un trabajo que está un poco en un límite, en un limbo, sí, es el trabajo para familias, sí, es trabajo para casas particulares. De hecho, las trabajadoras domésticas tienen un convenio colectivo por fuera de lo que son los demás gremios, tienen un salario mínimo que es menor al salario mínimo vital y móvil de los trabajadores, digamos, del sector, del resto de la economía, ¿sí? Y esta cuestión de que es un trabajo que se hace para la familia, ¿sí?, que bueno, como decía, es como de las familias, ¿no?, establece un montón de particularidades en el trabajo que lo hacen especialmente vulnerable, ¿sí? En principio hay ciertas recomendaciones de la OIT, ¿sí? Y ciertos análisis que se han hecho desde la Organización Internacional del Trabajo, que hablan también como de una cierta cultura especial en términos en relación al trabajo doméstico, ¿no?, que hace que las empleadoras y los empleadores no consideren que sea un trabajo con los mismos derechos y obligaciones de parte del empleador que cualquier otro trabajo. O sea, como que no tiene la misma categoría, y esa es una de las principales cuestiones por las cuales, el trabajo doméstico es tan difícil que se formalice, ¿sí? Va más allá de una cuestión económica, tiene que ver también con una cuestión cultural. Claro, y vos... Por eso nosotros hablamos de la enorme responsabilidad que justamente el ministro de Trabajo tiene, ¿sí? Primero, al tener una trabajadora en negro, ¿sí?, que la blanqueó 15 días antes de ser ministro de Trabajo, la importante responsabilidad que tiene en mostrar el destrato que tiene, despidiéndola por una vía de WhatsApp, ¿sí?, y bueno, lindando con la violencia de género, las maneras en que la maltrató, ¿no? El ministro de Trabajo justamente quien tiene que dar el ejemplo, ¿sí? Sí, exactamente. Vos además repasabas en el artículo algunas medidas sancionadas en la última década a favor de las trabajadoras domésticas. ¿Podrías más o menos contarnos cuáles fueron? Bueno,
digamos, en principio que hay un convenio colectivo, antes no había un convenio colectivo que abarque a todas las trabajadoras domésticas, ¿sí? Se sancionó un convenio colectivo, digamos, y un régimen particular de trabajo para trabajadoras de casas particulares, que fue así como se las nombró. Después, la otra cuestión importante fue lo que era el blanqueo compulsivo. Básicamente era que se podía, dos cuestiones. Primero, se podía descontar del impuesto a las ganancias los aportes de la trabajadora doméstica, ¿sí? Y por otro lado, a los hogares que tenían ingresos altos y patrimonio alto, se le empezó a descontar de manera automática lo que era los aportes de al menos una trabajadora doméstica, con lo cual, tenían que básicamente blanquear compulsivamente a las trabajadoras. Sí. Eso hizo que se pase de menos de un 10% de formalización, que se multiplique por 4 el porcentaje de formalización. Claro, que aún así sigue siendo muy bajo. De las trabajadoras domésticas, ¿cómo? Que aún así sigue siendo muy bajo. Lo que pasa es que a pesar de estar blanqueada, la trabajadora doméstica sigue siendo un trabajo muy vulnerable. Por ejemplo, yo te decía, tiene un salario mínimo que es inferior al salario de los trabajadores del resto de la economía, ¿sí? La obra social, por ejemplo, sindical, es una obra social que funciona bastante mal, y los otros gremios, a pesar de que existe la libre elección de obras sociales, justamente como los aportes que se hacen son muy bajos, no las quieren aceptar a las trabajadoras domésticas. Entonces nosotros hablamos de que el trabajo doméstico sigue siendo un problema y va más allá de la formalización. Y esto es acá donde nosotros decimos que esto tiene que ver, sí, además no todas las familias van a poder blanquear el trabajo doméstico, simplemente porque no tienen recursos. Y también está relacionado con que el Estado en nuestro país, sí, a una situación muy similar a lo que pasa en toda América Latina, se desentiende básicamente de lo que son las tareas del cuidado. Hay un déficit enorme de guarderías públicas, hay un déficit enorme de geriátricos, ¿sí? Y de atención a los adultos mayores, y esto termina recayendo en las familias, que en muchos casos son familias de clase media o hasta de clase baja, que terminan solucionando por vías del trabajo doméstico esa problemática, ¿sí? Por eso, la solución real al trabajo doméstico es, para las familias que contratan trabajo doméstico de clase alta, como el caso de la familia de Tigaca, básicamente tiene que haber una penalización mucho mayor y un control mucho mayor para que tengan trabajadoras domésticas registradas y con ingresos buenos, ¿sí? Con ingresos razonables. Y para el resto de las familias, que son una gran mayoría, tiene que haber mucha mayor oferta de trabajadoras de trabajo, ¿sí? Un estado de bienestar mucho más presente, ¿sí? Y reemplazar ese trabajo doméstico por trabajo profesionalizado. Sí, claro, vos detallabas que justamente las familias de altos ingresos, al poder descontárseles ganancias, al blanquear su empleada, claro, al final se benefician más que las familias de ingresos medios, que blanquear su empleada les cuenta un mayor ingreso. Se subvenciona el trabajo doméstico. Se subvenciona el trabajo doméstico de las familias de altos ingresos, claro, y las familias de bajos ingresos no. Tendrían que hacerse cargo de la totalidad de los aportes. Claro, y por otra parte, la nueva ley de reforma previsional, ¿cómo afecta a las empleadas domésticas? Porque un tema era que no reconocía aportes de trabajadores informales, ¿no es cierto? ¿Cómo? La nueva ley de reforma previsional, ¿cómo afecta a las empleadas domésticas? Porque un tema, decía, era que no reconoce aportes de empleados informales, ¿o me equivoco? Claro, o sea, la nueva ley de la reforma previsional, sí, no, o sea, no, los trabajadores informales no tienen aporte por definición, si no serían formales. Claro, sí. Una cuestión importante de lo que tiene que ver con la reforma previsional justamente es que al no poder jubilarse, darse baja las moratorias, ¿sí? Por un lado, y necesitar 30 años de aporte para jubilarse, ¿sí? La gran totalidad de las trabajadoras informales van a caer en esto que se llama la pensión para el adulto mayor, ¿sí? Que es el 80% de una jubilación mínima. Y por otro lado, las que han sido trabajadoras domésticas en su momento y ahora están jubiladas por moratoria,
no obtienen todos los beneficios que tiene, o sea, es como que pasan a ser jubilados de segunda. Por ejemplo, no se les reconoce el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil, que se les reconocía, que se les pasa a reconocer claro. ahora a los trabajadores que han tenido 30 años de aportes, por ejemplo. ¿Y tenés alguna referencia del sindicato de la UPA-CP, la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares? ¿Sabés si actúa en consecuencia con su tarea o alguna referencia en general? Mira, el sindicato es un sindicato, digamos, que está un poco armado desde el Estado. O sea, pensá que al tener tan pocos afiliados, no es un sindicato fuerte, ¿sí? Y tiene muy poca injerencia en todo lo que sea la situación de las empleadas domésticas por el momento, ¿sí? O sea, hay que fortalecer el sindicato, pero la forma de fortalecer el sindicato básicamente es presionando a que haya más formalización. Claro, exactamente. Y por otra parte, otro tema de esta semana que vos también tocaste en un artículo en el que te citaron en página 12 era la relación entre el tarifazo al transporte que entró en vigencia ayer y cómo perjudica esto especialmente a las mujeres. No sé si nos querés comentar brevemente cómo es esa relación entre el tarifazo y por qué no contempla una perspectiva de género, como se decía. Bueno, básicamente por eso festejamos todo lo que ha pasado esta semana en función de la visibilización de las temáticas feministas en los medios de comunicación. Este gobierno claramente le falta, ¿sí? Adolece completamente de una visión de género para todas las políticas públicas que lleva adelante, ¿sí? Además de todas las demás cosas que uno podría llegar a decir, adolece completamente de una visión de género y todas las políticas que toma claramente terminan siendo muy ensañadas en contra de los colectivos femeninos. Por ejemplo, hablábamos del tarifazo de transporte, ¿no? Yo digo, el 80% de los viajes que tienen que ver con llevar a alguien a una institución educativa, traerlo, básicamente llevar a los chicos a la escuela, acompañar a algún hermanito menor, lo hacen las mujeres, ¿sí? Esos viajes van a estar, son viajes cortos, de corta distancia, se hace un viaje solo, o sea que no entra en la red SUBE, ¿sí? Entonces finalmente lo que termina pasando es que las mujeres terminan siendo más perjudicadas que los varones en lo que tenga que ver con el tarifazo de transporte. Por eso la red SUBE, que el segundo viaje se paga al 50%, ¿sí? El tercero al 25%, tiene que ser una línea distinta, o sea, no puede ser la mujer se toma un colectivo, no sé, 160, deja al nene y se vuelve a tomar el colectivo y sigue de viaje. ¿Se entiende? Sí. Si no ahí, bueno, paga el doble. O se toma el colectivo y se vuelve a tomar el mismo para volver a la casa. También, en ese caso, también pagaría, no estaría beneficiada por este tema de la red SUBE, que está así pensado para trayectos más largos que tienen que ver con traslados laborales, no con traslados que tengan que ver con el cuidado de personas. Claro, para combinación de transportes o de líneas, ¿no? Exactamente. Sobre todo, pongo gente que viene de provincia a trabajar a capital, que suelen tomarse un tren, un colectivo, un tren y un colectivo, mejor dicho, o al revés. ¿Sabés algún reclamo formal ante el Ministerio de Transporte sobre este tema, de alguna organización de género o algún sindicato de mujeres? No, por ahora no hemos tenido todavía novedades de ese sentido. Deberían haber. Bueno, gracias entonces, Eva, por tu tiempo. No sé si hay algo más que quieras agregar. Bueno, no, creo que lo que ya te había dicho antes, ¿no? De la falta de una visión de género para las políticas públicas, lo cual, digamos, va absolutamente en contramano de todas las tendencias, tanto en Argentina que hubieron en los últimos tiempos, como las tendencias a nivel mundial, ¿no? Donde la visión de género no es lo mismo un hombre que una mujer, ni el rol que ocupa en la sociedad, sobre todo en términos de que la mujer es la que se hace cargo del cuidado, ¿sí? Falta completamente en este gobierno. Sí, por suerte en ese sentido Argentina creo que ha sido pionera en visibilizar las cuestiones de género, ahora que está siendo visibilizado en Estados Unidos con el movimiento Me Too, bueno, acá desde 2015 que está el Ni Una Menos, obviamente falta mucho y el Estado creo que es el primero que debería y a veces el último en el que reacciona en este sentido, pero bueno. Bueno, Eva, te agradecemos entonces por el tiempo y la comunicación, estamos en contacto hasta la próxima vez.
Bueno, saludos. Bueno, un saludo. Ahí era Eva Sacco quien pasaba, economista, integrante del CEPA, como dijimos, y docente de la Universidad Nacional de General